Muchas gracias, Juan Carlos, y nuevamente muchas gracias a la asociación por invitarnos a dar esta plática. Bueno, las indicaciones clásicas de cirugía para CUSI específicamente, pues son estas que todos las conocemos: la falla al tratamiento médico, las complicaciones crónicas y la cirugía de urgencia, y es donde nos vamos a detener un poco más. En cuanto nos llega el paciente con un cuadro severo, una colitis tóxica, un megacolon tóxico, pues este es el algoritmo de manejo. Prácticamente entre 7 y 10 días debemos de tomar una decisión. Si el paciente es intolerante o resistente a la terapia con esteroides, bueno, tenemos algunas otras alternativas. Posteriormente saltamos a infliximab, ciclofosfamida. Hay que tener la valoración de cirugía desde el principio. Específicamente en el instituto, bueno, pues los residentes también están muy involucrados todo el tiempo, junto con nosotros mismos, claro, en la evolución del paciente, para que al séptimo o octavo día, pues ya tomemos una decisión, ¿no? Si sometemos o no al paciente a una colectomía, o si vemos que hay una buena respuesta. ¿En base a qué? Bueno, pues actualmente sabemos que existen nuevos agentes biológicos y se vienen más sobre el bolsillo. Pero vean aquí la tendencia de las cirugías. Esta gráfica creo que ejemplifica mucho lo que estamos viviendo nosotros como cirujanos colorectales, que vean que a partir del 2005, en donde ya se introdujo el uso de la terapia biológica para CUSI específicamente, las indicaciones de la cirugía cómo han cambiado de lo que venían a ser cirugías electivas, cómo están disminuyendo, y las cirugías de emergencia subieron después del 2005. Y la propia terapia biológica no está exenta de complicaciones, ¿no? Los primeros reportes de complicaciones aumentaron del 2007 al 2008, con aumento en las complicaciones de la propia cirugía postoperatoria, aumento de las complicaciones sépticas postquirúrgicas, sin tomar en cuenta incluso las complicaciones propias del medicamento, ¿no? La aparición de linfomas de células T, los melanomas, las lesiones psoriasiformes hasta de un 20-30%, la anemia. Y de una u otra forma hemos tenido un cambio en el tipo de práctica y en el manejo de estos pacientes, que nos tocó verlo desde, bueno, yo empecé mi residencia en el 2000, como antes las cirugías electivas pues eran mucho más frecuentes, y ahorita pues prácticamente casi el 100% de las cirugías que manejamos en el instituto, si no el 100, un 90% son cirugías de urgencia. Y vean incluso los manejos que ustedes mismos los conocen más como gastroenterólogos. En cuanto al manejo estándar, hay nuevas terapias, terapias biológicas, los antiinterleucinas 12, 23, los inhibidores de la JAK, antiintegrinas, pero vean cómo pues prácticamente dentro del algoritmo de manejo del gastroenterólogo actual, pues ya se les olvida el rubro de la cirugía. Y específicamente hablando de esto, pues aquí vemos un algoritmo de manejo publicado por un grupo de gastroenterólogos canadienses, en donde vean cómo, pues ya una vez que falla algún tipo de tratamiento estándar, pues se van hacia otro, pero pues la cirugía pues se les olvida, ¿no? en el algoritmo. E igual aquí la tendencia a las colectomías de la población en general con CUSI, vean cómo la cirugía en general ha disminuido y han aumentado más las causas de indicación severa. Y bueno, en cuanto al abordaje quirúrgico de CUSI, tenemos básicamente dos tipos de cirugías. Bueno, existen tres, pero una no la hacemos de forma rutinaria. La cirugía de urgencia en 3 etapas, en donde lo que hacemos es una colectomía total. Un reservorio es la primera cirugía. En la segunda operación lo que hacemos es un reservorio de ilion en J, con una anastomosis del reservorio hacia el ano, y hacemos una ileostomía y posteriormente un cierre del estoma. Y la cirugía en 2 etapas, que es la que hacemos cuando pues, es una cirugía relativamente electiva, ¿no? Hacer de primera instancia la proctocolectomía, el reservorio en J, la ileostomía, la anastomosis y por último un cierre del estoma. Esto es nada más para ejemplificarlo. La cirugía de urgencia lo que hacemos es la colectomía total.
dejando incluso un pequeño remanente de sigmoides, y posteriormente hacemos la ileostomía para en un segundo tiempo hacer la resección, la proctectomía, la resección rectal, construir el reservorio, hacer la anastomosis, dejar una ileostomía en asa. Y en último tiempo ya la ileostomía. Aquí es como podemos ver la creación del reservorio. En promedio, pues el reservorio lo hacemos entre 15 y 20 centímetros. Ya estas cuestiones técnicas, pues no vamos a ahondar mucho en eso. Y más que hablar de las complicaciones, lo que quiero es hablar cómo tratar de evitar las complicaciones, específicamente desde la parte médica, ¿no? Hacemos la anastomosis e invariablemente nosotros en el instituto pues siempre protegemos este tipo de anastomosis con una ileostomía para tratar de prevenir algún tipo de complicaciones sépticas a nivel de la pelvis. Y de una u otra forma, pues tenemos que integrar un equipo multidisciplinario en donde estamos involucrados todos, tanto los radiólogos como los gastroenterólogos, como los cirujanos, nutriólogos, patólogos, anestesiólogos. Y hay que recordar que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? O sea, si a un paciente le va mal, si un paciente se nos muere, pues no es culpa del cirujano, es culpa de todo el grupo. Sin embargo, bueno, pues algunos superhéroes orientales luego nos dan unas nuevas terapias y retrasan el tratamiento oportuno de los pacientes que llegan al hospital. Finalmente, lo que tenemos que tener en cuenta hay que salvar al paciente y no al colon, ¿no? Bueno, vamos a hablar de algunos metaanálisis. Este es uno de los más recientes, publicados en el JAMA de este año, de casi 2.500 pacientes, en donde casi el 40% de los pacientes tenían colectomías totales, el 14% proctocolectomías con ileostomía y el 47% una anastomosis ileoanal. E invariablemente hubo un aumento en las complicaciones en los que recibieron tratamiento con anti-TNFs, ¿no? De un 45 contra un 37%, con un riesgo relativo de complicaciones de 1.38 con este riesgo relativo y con significancia estadística. Esta es otra revisión sistemática en donde también hay un impacto de los agentes biológicos en nuestros resultados quirúrgicos como tal. Este es un metaanálisis de 7 estudios, tanto pacientes donde comparan pacientes con anti-TNF y sin anti-TNF, y lo que se vio es de que hubo mayor probabilidad de desarrollar complicaciones globales y complicaciones infecciosas en los pacientes que recibieron terapia biológica. Aquí podemos ver cómo pues, prácticamente en casi todos los estudios se rebasa la unidad, aumentando el riesgo relativo de complicaciones. En este otro estudio, también de forma global, tanto en pacientes con enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa, hubo un aumento de cualquier complicación en enfermedad inflamatoria de los pacientes que recibieron terapia biológica con un riesgo relativo de 1.25 y específicamente también de infecciones en enfermedad de Crohn en 1.45. Y no solo el uso de la terapia biológica, sino también sabemos que el uso de los esteroides nos aumentan la posibilidad de complicaciones quirúrgicas ya una vez que operamos a estos pacientes, y específicamente en este otro metaanálisis hubo mayores complicaciones infecciosas tanto en enfermedad de Crohn como en colitis ulcerativa con una significancia estadística y un riesgo relativo de 1.44 específicamente para colitis ulcerativa. Bueno, cuando nos llega un paciente a urgencias, los criterios de Trulop y Witts modificados, que todos ustedes los conocen, son como que los parámetros que inicialmente seguimos para poder pues, etapificar al paciente y ver de una u otra forma cómo lo vamos a tratar. Hay algunos otros predictores de colitis severa, como los criterios de Travis, en donde sabemos que si los cumplen, tenemos casi hasta un 85% de chance de que el paciente llegue a requerir alguna colectomía, o estos criterios de Hoff, también en cuanto a la asignación de puntos, para poder decidir exactamente si el paciente se encuentra en un riesgo leve, moderado o severo de poder llegar a tener algún tipo de colectomía. Algunas otras clasificaciones que ustedes son expertos, la clasificación de Montreal también, que más o menos se mezclan algunos criterios de los de Trulop. Y en cuanto a las guías de ECO de este año, lo que nos comentan es de que los pacientes que tienen una proteína C reactiva mayor de 45 y finalmente también que lleguen a tener hasta 8 evacuaciones al día también van a tener una gran probabilidad de requerir algún tipo de colectomía.
Y también lo que se sugiere es de que la colectomía se recomienda cuando no hay mejoría clínica a la semana del manejo médico estándar. Entonces, ¿cuándo se debe de indicar la cirugía? Pues no tan temprana. ¿Por qué? Porque podemos tener colectomías innecesarias con los riesgos y las complicaciones inherentes de la misma, pero tampoco tan tardías, ¿no? No hay que utilizar la colectomía como el último recurso. Es importante también tener en cuenta que hay que indicarla antes de la perforación, y ahorita vamos a hablar de algunos datos al respecto, porque aumenta la morbilidad y la mortalidad, y pues de por sí ya condenamos al paciente a una cirugía de 3 tiempos. Para nosotros, como cirujanos, el primer intento para resolver un problema es el mejor intento para resolver ese problema. Entonces hay que procurar, pues la única petición para nosotros como cirujanos es de que nos envíen a los pacientes oportunamente y no posterguen el tratamiento como luego nos toca ver en el instituto, ¿no? En cuanto a las cirugías de emergencia, por ejemplo, vean el hecho de que el paciente ya nos llegue perforado, tiene una mortalidad menor a un 5% y la cual aumenta hasta un 30%. También el sangrado severo entra como una cirugía de emergencia y la subaguda, la de menor de 48 horas, que es pues semejante a lo que es una colitis fulminante que no responde a un manejo médico y un megacolon tóxico con un colon transverso mayor de 5.5 centímetros. Los signos de perforación inminente, ¿cuáles son? Cuando hay dilatación colónica a pesar del manejo médico, cuando el paciente ya presenta neumatosis coli, cuando clínicamente tiene rebote, falla orgánica múltiple. Y la otra, hay que recordar que los pacientes que llegan a tener inmunosupresores, pues muchas veces ni siquiera muestran síntomas agudos de abdomen agudo, ¿no? Entonces hay que seguir al paciente diario, por lo menos 2 o 3 veces, para ver finalmente cómo van a evolucionar. Este otro estudio me parece muy interesante, en donde se ve cómo la cantidad de días preoperatorios va específicamente de la mano con la mortalidad y la morbilidad postoperatoria antes de que se indique la cirugía. Es decir, como pueden ver aquí, ¿no? Si se indica la cirugía hasta el 7º o 11º o 12º días, la posibilidad de complicaciones es mucho mayor a que si se hubiera hecho antes, ¿no? Y al hacer la regresión logística, pueden ver cómo, por ejemplo, si el paciente estuvo con manejo médico más de 7, 8, 9 días, la posibilidad de complicaciones postoperatorias aumenta hasta 6 veces comparado cuando se toma alguna decisión mucho más temprana. ¿Y esto por qué? Porque pues de por sí sabemos que son pacientes desnutridos, deshidratados, anémicos, con una albúmina baja, con sepsis, que han estado con esteroides y que todo esto nos va a impactar en nuestros resultados quirúrgicos. Una vez remarcando el manejo de la colitis severa, nos llega el paciente a urgencias y pues la idea es de que más o menos en este lapso entre 7, 8, 9 días ya estemos tomando la decisión si el paciente evolucionó satisfactoriamente o no al manejo médico. No, tampoco voy a ahondar mucho en esto, pero actualmente la cirugía la hacemos por laparoscopía en algunos casos, teniendo las ventajas propias de la laparoscopía, con tasas de infección de herida bajas de un 5%, abscesos de un 3%, la estancia hospitalaria promedio de 1 semana, la recuperación completa de 1 mes, la segunda cirugía entre 3 y 6 meses después de la primera, y la tercera cirugía 2 meses posteriores a la segunda. Y pues ya hay un número importante de artículos al respecto, nada más aquí para ejemplificar alguno de ellos. Y son parte de los datos que tenemos, que es la tesis de uno de nuestros residentes de colon y recto, en donde lo que estamos tratando de hacer también es sacar algunos predictores de perforación, y específicamente estamos analizando el Apache 2, es un estudio que vamos a mandar a publicar pronto. Pero lo más importante de esto es que vean, de los pacientes perforados, que fueron 17, la morbilidad global fue casi de un 65% contra un 37% de los no perforados, pero la mortalidad de los perforados fue casi de un 30% contra un 3%, ¿no? Entonces, el mensaje, ¿cuál es? Pues por favor, mándennoslo antes de que se perforen, ¿no? En cuanto al riesgo de cáncer, la incidencia de cáncer en colitis ulcerativa es de 95 por 100,000.
En un metaanálisis de 116 estudios, la prevalencia fue del 3.7%, y sabemos por la literatura que el riesgo de cáncer a los 2 años es a los 10 años, perdón, de un 2%, a los 20 años de un 8% y a los 30 años de un 18%, y que la colangitis esclerosante primaria nos aumenta también el riesgo de cáncer, ¿no? Y dependiendo del tipo de displasia que presenten los pacientes, sabemos que el riesgo de cáncer pues va también en aumento. Por ejemplo, una de bajo grado es hasta de un 20% y una de alto grado hasta de un 50%. Y de esta forma hay que evaluar si las lesiones son polipoides, no polipoides o endoscópicamente invisibles, según las guías de eco. Y en cuanto a la displasia de alto grado y las de bajo grado, pero lesiones planas, hay que considerar fuertemente la posibilidad de una colectomía. Y para las otras lesiones hay que repetir la colonoscopia a los 6 meses o hasta al año y estar haciendo el seguimiento pues, apropiado, ¿no? Vamos a hablar un poco más de los resultados a largo plazo de la cirugía, y este es uno de los estudios con mayores seguimiento de pacientes, casi 2,000 pacientes en 20 años de la Clínica Mayo. En cuanto a la frecuencia de evacuaciones al día de un paciente operado de proctocolectomía, esta aumenta de 5 a 6.4% a los 20 años, la frecuencia de evacuaciones en la noche de 1.5 a 2, las tasas de éxito del reservorio, vean que hasta 20 años es mayor de un 90%. En cuanto a la incontinencia nocturna frecuente, esta es aproximadamente de un 15-20% a los 20 años. Y algo que siempre somos muy honestos con los pacientes es esto, ¿no? O sea, así decirles que la cantidad de evacuaciones semilíquidas o líquidas que van a presentar pues es considerable, pero finalmente pues es muy manejable médicamente, y también la posibilidad de distinguir gases es cercana a 3/4 partes. Específicamente en este estudio, y es algo que lo sabemos, que el éxito del reservorio es mucho mayor en los pacientes operados tanto por CUSI como por colitis indeterminada y mucho menor para pacientes con Crohn. Y ya hablando un poco más de la calidad de vida, si tomamos en cuenta los que tuvieron mejoría o los que no tuvieron cambio que no tuvieron ningún cambio en la calidad de vida, vemos que prácticamente todos llegan al 80% en cuanto a todos los rubros, ¿no? De actividad social, el trabajo, la relación familiar, la capacidad de hacer viajes, el ejercicio, la recreación y la vida sexual, ¿no? Entonces, vemos que a los 20 años, pues prácticamente todos estos criterios se cumplen. Como conclusiones tenemos que la colitis aguda severa debe ser manejada por un equipo multidisciplinario. La otra, que el uso de infliximab, esteroides y el número de días de estancia hospitalaria preoperatorios tienen un impacto adverso en los resultados quirúrgicos que nosotros somos responsables, que la presencia de cáncer y CUSI indica ya sea un mal escrutinio o un retraso en la indicación quirúrgica adecuada, y que la cirugía ha mostrado una aceptable calidad de vida a largo plazo. Pues, por último, los invitamos dentro de una semana que vamos a tener un congreso internacional de actualidades en cáncer de recto en el instituto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro Omar. A continuación vamos a seguir con la plática de manejo actual de diverticulitis a cargo del doctor Adolfo Navarro. El doctor Navarro es formado en el Instituto Nacional de Nutrición, con curso de cirugía general y coloproctología, donde actualmente forma parte. Gracias.